Buenos días, amados hermanos. Espero que hayan venido bien abrigados porque ahora sí se soltó el frío, ¿verdad? Y esperemos que muchos hermanos puedan llegar. Sé que algunos hermanos puedan estar enfermos. Cuídense mucho, todavía está el COVID un poquito agresivo, aunque gracias a Dios pues las vacunas nos han ayudado bastante, ¿verdad? Para no caer enfermos gravemente. Así es que vamos a seguir orando por todos los hermanos que hoy están enfermos, por su recuperación, y cuídense, hermanos, porque todavía estamos un poquito expuestos. Así es que, hermanos, vamos a orar en esta mañana para poner en manos de Dios este mensaje. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, bendito Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por cada familia reunida en esta iglesia el día de hoy. Gracias por aquellos hermanos que hoy no pudieron venir, pero que, Señor, te pedimos que los guardes de todo mal, que los guardes en su salud, y aquellos hermanos que aún no llegan, los traigas con bien, Señor. Padre, bendice tu palabra. Sé tú, Padre, quien habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, el día de hoy de tu palabra, para ponerla en práctica, Señor, por obra en nuestras vidas, y podamos ser, Padre, luminares, luz y sal en el mundo, Señor, a lo que nos has llamado. Ayúdanos, Padre, a no perder esta visión que tú tienes para con nosotros y para esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, pues hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya prácticamente hemos concluido el capítulo 1, la primera parte del capítulo 2, y así vamos a ir avanzando en las siguientes semanas hasta agotar esta hermosa y bellísima carta que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, en la iglesia, estudiar cada domingo, meditar en ella y ver pues qué nos ha enseñado el Señor en esta carta. Hemos aprendido en esta carta, en estos pocos sermones, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos escogió para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Hemos aprendido que tenemos esa bendición en la redención de nuestros pecados, en la salvación eterna. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa, que son las arras de nuestra promesa. Vimos esa hermosa oración de Pablo por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Para que Dios le considerara o le concediera a esta iglesia sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Vimos que somos salvos por gracia y no por obras, para que no nos gloriemos, y que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Vale la pena recordar un poquito, amados hermanos, que esta carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene dos grandes grupos, una estructura de dos grandes secciones, ¿verdad? La primera sección, digamos, la primera parte de esta carta, ¿verdad?, es, digamos, el origen de la iglesia y sus riquezas. El origen de la iglesia y sus riquezas. Esta primera parte abarca prácticamente el capítulo 1, el 2 y el 3. Y nos va a hablar de las riquezas de la iglesia, de las provisiones del Dios santo y verdadero para su iglesia, de la resurrección espiritual, de que somos salvos por gracia, y la plenitud espiritual de la iglesia. Es decir, esta primera parte de la carta, de los primeros 3 capítulos, vamos a ver las maravillas que Dios ha hecho y que ha provisto para su iglesia. Es el origen divino de la iglesia. Y la segunda parte es una aplicación práctica. Es vida práctica. El apóstol nos va a enseñar acerca del propósito de la iglesia, la vida de los creyentes, la unidad de los creyentes, andar en amor, la vida en el hogar y la lucha espiritual. Pero todavía no llegamos a ese punto. Vamos a llegar al punto de la vida práctica, pero primero vamos a recorrer estos hermosos caminos, estos senderos tan bellos, ¿verdad?, que el Señor preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos hechos a imagen suya, hechura suya, hechos para ser
agradables al Señor y para prepararnos para toda buena obra. Este sendero, digamos, hermoso, lleno de verdades tan preciosas del origen, de dónde venimos y cómo el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo, tiene que capitalizarse, amados hermanos, en vida práctica. Es hermosísimo saber doctrina, es hermosísimo saber que Dios nos ha dado salvación por gracia, pero si esto no cae en nuestra vida práctica, en quiénes somos, en cómo somos y cómo debemos ser, ¿verdad, hermanos? Esto es vano, ¿verdad? Simplemente sería conocimiento para nuestra mente, pero nada para nuestra vida práctica. Así es que ahora estamos todavía en esta primera parte, ¿verdad? Por eso les voy a invitar a que leamos Efesios capítulo 2, ahora la siguiente parte, versos del 11 al 22, ¿sí? Efesios capítulo 2, versos del 11 al 22, y vamos a darle lectura a estas bellas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que vamos con la ayuda de Dios, a meditar en esta mañana. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Me llama la atención que el apóstol Pablo inmediatamente dice: por tanto, acordaos. De repente vale la pena, amados hermanos, como esta apelación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, acordarnos. Acordarnos, vale la pena recordar qué personas éramos, quiénes éramos antes de conocer a Jesús. ¿Usted puede recordar quién era antes de conocer a Cristo? Puede recordar, quizá algunos con mucha pena podemos recordar quiénes éramos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Nada alentador mirar hacia atrás y ver a ese hombre que andaba por ahí sin Cristo, ¿verdad? Y Pablo en la primera parte de esta carta hace mucho énfasis en quiénes eran los cristianos antes de conocer al Señor, tanto judíos como gentiles. Pero dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Vale la pena, amados hermanos y amigos, hacer un pequeño repasito acerca de quiénes eran los gentiles, para que quede claro, porque precisamente Pablo va a poner énfasis en esta separación entre gentiles y el pueblo de Dios, entre gentiles y judíos. Los gentiles eran las personas que por nacimiento
no son parte de la familia escogida de Dios y que por lo tanto se pueden considerar paganos. Es decir, en aquel tiempo, para describir a los gentiles, básicamente se usaban dos palabras, una en griego y una en hebreo. La palabra en griego era gojim y la palabra en hebreo y la palabra en griego era etnoi. Estas dos palabras genéricamente se usaban para describir a los gentiles, es decir, la palabra gentil, la palabra nación, la palabra pagano y la palabra impío. Sabemos que en español no son exactamente sinónimos, pero en aquella época, usando estas dos palabras en hebreo y en griego, eran prácticamente sinónimos. ¿Cuál era la diferencia, amados hermanos, y cómo lo podemos estudiar hoy en día? Si nosotros leemos un comentario, un diccionario, si queremos profundizar un poquito más en la historia acerca de cómo se refería el pueblo judío, el pueblo escogido, hacia las personas que no eran judías, ¿verdad? Y prácticamente eran gentil y naciones. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, mucho se habla de las naciones que no eran parte del pueblo de Dios, y gentil en el Nuevo Testamento para identificar la raza o incluso el territorio, gentil, raza, nación, territorio de los pueblos que no eran de la familia de Dios, es decir, que no era pueblo escogido, que no era nación escogida, que no era pueblo de Dios. Entonces, gentil y nación en el Antiguo Testamento se referían a este grupo. Y después paganos e impíos, ¿verdad?, que también de esa forma se referían a los gentiles como paganos e impíos. Tenía más que ver con la religión, con una situación, digamos, espiritual o una situación de mi relación con Dios, ¿sí? Entonces un gentil era, pues, gentil, era pagano y era impío, ¿sí? Eso era un gentil de cara a los judíos, que, hablando de paso, ¿verdad?, de la doctrina de la elección, efectivamente Israel, ¿verdad?, es convertido o elegido por Dios como nación santa. Éxodo 19:6 o Levítico 19:2. Una nación santa escogida por el Padre allí en el pacto de Sinaí, y esta nación era quien tenía un Dios único y verdadero, y que ninguna otra nación en el mundo, ninguna otra raza en el mundo podía tener a ese único Dios verdadero, y mucho menos a sus leyes, mucho menos sus estatutos, mucho menos sus indicaciones, su dirección. Nadie tenía este Dios único y verdadero, ni sus leyes, solamente el pueblo escogido de Dios. De hecho, podemos ver en el Antiguo Testamento una serie de contrastes, ¿verdad?, si pudiéramos llamarlo así, pero todo era con un propósito, y ahorita lo vamos a ver. El autor de Deuteronomio, de hecho, prohíbe la comunión con las naciones, ¿sí? Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento se prohíbe la comunión con las naciones paganas. En el Antiguo Testamento se señalan como corruptos los caminos y la adoración abominable de las naciones. Lo podemos ver en Esdras 6:21 o en segundo libro de Reyes 16:3. Y vamos a ver que la Biblia, ¿sí?, por una parte dice, prohíbo que te mezcles, en el Antiguo Testamento, te prohíbo que te mezcles con naciones paganas. Una instrucción muy clara del Señor. Pero también, según los profetas, también las naciones, aquí es donde viene el contraste, pero es una decisión sabia de nuestro Dios. Las naciones, aunque fuesen paganas, fueron usadas por el Señor para ciertos propósitos que Él tenía que cumplir en el pueblo de Israel, sin que estas naciones lo supieran, que es lo increíble. Es decir,
Dios nunca perdió el control ni de su pueblo escogido, ni de las naciones paganas, porque aún las usó para ciertos propósitos espirituales y de corrección del pueblo elegido de Dios. Por eso podemos ver allá en Isaías 10:5, donde dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Es decir, el Señor está claramente usando a Asiria para un propósito. Esto no quiere decir, amados hermanos, que las naciones no iban o no fuesen a ser castigadas. Eso también lo podemos ver en el mismo Isaías 10, versículos del 12 al 16. Eso no lo busquen, es para su casa, ahí lo estudian, queden como referencia. Ahora bien, en algunos salmos en el Antiguo Testamento, y Salomón, por ejemplo, en su oración ahí en el libro de Reyes, cuando hace la dedicación al templo, claramente establece Salomón que la puerta del templo nunca se va a cerrar para los extranjeros, para quienes vengan de otras naciones. Es decir, Salomón, cuando dedica el templo y hace esa oración a Dios, dice: la puerta del templo no se cerrará para quienes quieran venir a adorar al Dios de Jacob. Es decir, el Antiguo Testamento, como lo hemos sabido y hemos estudiado mucho, amados hermanos, siempre va a apuntar a Jesucristo y a la expectativa de la conciliación o reconciliación y la entrada de los pueblos paganos, de las naciones y después de los gentiles al templo de Dios. Es decir, amados hermanos, el Antiguo Testamento tiene como blanco Jesucristo. Y Salomón, en la dedicación del templo, apunta a Jesucristo. El templo no se cerrará para siempre. Ahora, si podemos tener un poquito más de profundidad, tendríamos que ocupar mucho tiempo, pero les puedo decir que, por ejemplo, los extranjeros, en aquella época, los extranjeros sí tenían ciertos derechos. Hemos estudiado incluso en el Nuevo Testamento que los extranjeros podían, ¿verdad?, adorar a Dios y guardar, por ejemplo, el día de reposo, sin ser judíos. Los extranjeros podían celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan de aquel relato bellísimo en Hechos donde el Señor le dice a Felipe, casi lo teletransporta a donde está el etíope para que le explicara las escrituras? Bueno, el etíope era extranjero o era judío, hermanos. Era extranjero. ¿Y de dónde venía? Venía de adorar a Dios. Venía de una fiesta, de la Pascua. Entonces fíjense bien cómo el extranjero tenía derecho de adorar a Dios, tenía derecho de celebrar la Pascua, tenía derecho de guardar el día de reposo, tenía derecho de ofrecer sacrificios. También el extranjero podía llevar su animalito, ¿verdad? También podía llevar su animalito, su corderito, y ofrecerlo a Dios como sacrificio. Pero no era pueblo de Dios. Tenían derechos, pero no eran pueblo de Dios. Esto nos viene a señalar en el corazón de cada uno de nosotros que Dios nunca dejó de amar a los extranjeros. Dios nunca dejó de amar a las naciones. Dios nunca dejó de amar a los pueblos paganos. Tan es así, amados hermanos, que cómo nos hace sentido la Biblia y cómo Dios es un Dios de una sola pieza, de un solo mensaje,
No hay doble mensaje, porque cuando Jesucristo en la gran comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones, está amando a las naciones. Él desde el principio amó al extranjero, Él desde el principio amó al gentil. Y amados hermanos, tan amó al gentil que ¿a quién creen que puso para predicarle a los gentiles? ¿A quién? A Pablo, al gran apóstol Pablo. Ahora, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, el templo que conocía Pablo y que conocía Jesús físicamente, tenía 3 cortes. Primer corte para los sacerdotes, segundo corte para los judíos hombres y mujeres judías. Perdón, hermanas, pero es que así se decía, no me vayan a sacrificar ahorita con los derechos de equidad de género. Así se decía, para hombres judíos y mujeres. Y el tercer corte, para llegar al tercer corte tenían que bajar 19 escalones más o menos, llegar a otro lugar donde había rótulos que decían, ¿verdad?, que si alguien traspasaba este muro hacia el corte o los niveles sacerdotales y los niveles de los judíos hombres y mujeres, podía ser incluso ejecutado. O sea, era una instrucción muy clara en el templo que los gentiles tenían que permanecer prácticamente, si lo podemos llamar así, casi fuera del templo. Casi fuera del templo. Yo soy muy aficionado a los Vaqueros de Dallas, ¿no? Y usted también. Usted siempre me está llevando la contra, pero hoy sí está de mi lado. Cuando uno va llegando al estadio, tuve la gran oportunidad de ir a ver un partido. Cuando uno llega al estadio, uno ve cómo hay personas haciendo carne asada fuera del estadio, pero ahí se quedan a ver el partido. Yo digo, qué aburrido, porque qué padre comer carne afuera del estadio, pero no entrar al estadio. Es diferente estar adentro. Hagan de cuenta que los gentiles solamente veían el templo como que desde afuera prácticamente, y solamente veían cómo los judíos y los sacerdotes entraban al templo. Más o menos así era la situación. De hecho, se han encontrado rótulos. Estos rótulos que les acabo de mencionar se encontraron, uno en 1871 y otro en 1938. Estos rótulos se encontraron y efectivamente se confirmó esto, que podían, que esta separación tan grave, esta separación tan fuerte, en donde decían, si tú traspasas de aquí para allá, puede ser incluso hasta ejecutado. Amados hermanos, había separación. Y otra de las separaciones del pueblo de Dios con respecto a los gentiles era la circuncisión. Eran, dice la Biblia, aquí Pablo dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es decir, el pueblo judío era circunciso, una manera de adorar a Dios por instrucción misma del Señor. Pero al ver que estos hombres eran incircuncisos, automáticamente para ellos eran paganos. Entonces les llamaban incircuncisos, muchas veces despectivamente. Entonces, amados hermanos, este preámbulo, digamos, esto que les acabo de explicar, es para que tengamos la perspectiva de lo que Pablo está diciendo más adelante, más adelantito, para que tengamos la perspectiva de que sí había una gran separación. No había los mismos derechos, pero Dios nunca dejó de amar a los gentiles. Dios nunca dejó de amar a las naciones. Ahora bien, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién le está hablando?
a los gentiles convertidos, a los gentiles cristianos, a los hermanos de Éfeso: estabas sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, ¿podemos recordar cómo pudimos vivir sin Cristo? Yo me pongo a pensar en mi pasado y vivía sin un padre, sí físico, pero sin mi Padre celestial, porque no lo conocía. Vivía sin Cristo porque no le conocía. Vivía sin promesas porque no las conocía. Y yo pensaba que lo que hacía en el mundo era felicidad, era alegría. Pero todos podemos comprobar, amados hermanos, quienes conocemos al Señor, que todo eso era temporal y pasajero. Que realmente buscábamos cosas temporales, que realmente buscábamos cosas de este mundo, pero nada eterno, nada perdurable. Y muchos cometimos errores muy graves. Unos se divorciaron antes de conocer a Cristo. Otros dejaron a sus hijos antes de conocer al Señor. Otros ofendieron sin tener después una solución para reconciliarse. Y todos cometimos errores, pero porque vivíamos sin Dios en el mundo, sin Cristo en el corazón. La Biblia, a este tipo de personas que éramos antes, digamos a los pecadores que vivimos sin esperanza y que vivimos sin Dios en el mundo, la Biblia nos llama, como el Señor Jesucristo los llamó a un grupo de personas que los vio de lejos y dijo: como ovejas que no tienen pastor. Allá en Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, dijo el Señor Jesucristo, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Esta descripción que hace Pablo de que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que estábamos sin Cristo, sin Dios en el mundo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, es la figura, la fotografía de unas ovejas que no tienen pastor. Dispersos y desamparados. Desamparados, a mí me viene a la mente cuando oigo la palabra desamparado. ¿Saben qué me viene a la mente? Sin familia. Yo no puedo imaginarme una persona más desamparada que aquella que no tiene una familia, que no tiene amigos, que no tiene alguien que le eche la mano en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más complicados. Y así andábamos, sin familia, hermanos. Oiga, pero sí tenía yo, hermano, un papá, una mamá, unos hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces, y así hay que decirlo, no nos servía de muchas cosas. O incluso fue precisamente con la familia carnal con la que tuvimos grandes problemas, en donde incluso me afectaron emocionalmente. Es increíble pensar, pero tal vez mi familia de la que yo vengo nuclear, tuve afectaciones emocionales muy fuertes. O porque el papá era pegador, o porque la mamá abandonaba, o porque los padres no se llevaban bien, o porque entre hermanos nunca nos llevamos bien, y se fueron pleitos y pleitos y pleitos y pleitos y pleitos en las familias, a tal grado que hoy puedo decir que mi afectación más importante fue en mi familia, en mi propia familia carnal. Muchos podemos decir eso. Muchos podemos decir eso. Por eso imagínense cuando el Señor Jesús vio de lejos y dijo: andan, porque tuvo compasión de ellos. ¿Cómo los vio el Señor Jesús? Sabemos que el Señor Jesús siempre iba a tener compasión antes de la fundación del mundo por nosotros. Pero físicamente, ¿cómo los ha de haber visto, hermanos? Para haber expresado
el apóstol Mateo tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y porque estaban dispersos. Y cuando yo entonces escucho desamparado, a mí se me hace una persona sin familia, y dispersos es sin dirección. Es decir, sin dirección, a mí lo que el Señor me pone en mi corazón decirles es que no tenían un padre que les pudiera dar dirección. Sin familia y sin un padre que les pudiera dar dirección. Y la pregunta fuerte en esta mañana, amados hermanos, es: ¿y nosotros como cristianos ahora vivimos cómo? ¿Como ovejas con pastor o como ovejas sin pastor? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Como ovejas con pastor o como ovejas sin pastor? Y no quiero decir que seamos perfectos en las familias, pero por lo menos tenemos dirección, tenemos una familia espiritual. ¿Consideramos mi familia la iglesia? Nosotros vivíamos entonces sin Cristo, sin promesa, sin iglesia, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Es decir, nuestra condición: muertos, obras vanas, buscando tesoros en la tierra, trabajando por trabajar, sin promesas, sin gozo, con alegrías temporales. Y cuando pasábamos por nuestros valles de sombra de muerte más importantes, nunca supimos que Jesús podía estar a nuestro lado. Nunca supimos que había un padre que estaba al pendiente, que podía estar al pendiente de mí. Fuimos jóvenes tal vez que nos refugiamos en el alcohol o vendían drogas, o se cometían toda clase de delitos y pecados porque no sabíamos que había un Padre, que había un Salvador, que podía estar conmigo en los momentos más complicados de mi familia o de mi vida. Hermanos, eso no lo sabíamos y no teníamos fe, ni dominio propio, ni control, ni autocontrol, y el hombre adulteraba por adulterar, por sentirse feliz. El hombre que se bajaba del coche para pelear con el que se le metió también sentía que así tenía poder. El que insultaba, insultaba. El que engañaba, engañaba. El que era injusto en su casa, con su familia, con su esposa y con sus hijos, y arremetía con todo lo que fuese. Es decir, estaba borracho, disperso, desamparado. ¿Cuántos no vivimos así? Que cuando recordamos nuestro viejo hombre, entonces decimos: ay, ¿en serio ese era yo? Ese era yo. No nos dábamos cuenta que no teníamos esperanza. Versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo, cuando estábamos lejos, ahora somos cercanos por la sangre de Cristo. Y amados hermanos, gloria a Dios, porque hoy podemos decir que estamos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. La unión, el cambio de vida, amados hermanos y amigos, el cambio, la transformación de vida comienza con la unión con Cristo. El mismo Pablo dice ahí en Efesios 2: juntamente con Cristo nos dio vida, juntamente con Él nos resucitó, juntamente, y repite Pablo, juntamente con Él. El conocimiento intelectual no es unión con Cristo. Conocer la Biblia no es estar unido a Cristo. Muchos conocen la Biblia, pero no tienen una unión con Cristo verdadera. Solo es cuando su sangre derramada en la cruz, la cual redimió nuestros pecados, perdonó nuestros pecados y nos justificó, hace un nuevo nacimiento por fe, cuando entonces hay una unión perfecta entre nosotros y Cristo para ser, amados hermanos, un solo nuevo hombre en el Señor.
Es solamente en ese acto de unión que Jesucristo hizo por su sangre derramada en la cruz, que entonces podemos decir: ahora estoy cercano a Cristo, ya no estoy lejos, estoy cercano a Cristo. Los judíos sacrificaban animales para poder ser perdonados por un año, pero saben, eso no los unió a Dios. Eso no los unió a Dios. Por eso Pablo más adelante dice: y ya no hay, dice Pablo, y ya no hay de que mandamientos expresados en ordenanzas, porque abolió las enemistades, para que los mandamientos expresados en ordenanzas fueran abolidos totalmente. Es decir, cualquier cosa que hagamos por tener una unión con Dios, que no sea, amados hermanos, la sangre de Cristo, la cruz es lo que nos une a Cristo. Y mientras nosotros no contemplemos la cruz, amemos la cruz y amemos la sangre de Cristo, yo no puedo estar unido al Señor. Todo lo que usted haga por querer acercarse a Dios, que no sea mediante la cruz y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, no le va a servir de nada. No hay unión. La unión no es intelectual, no es filosófica, no es religiosa. Tenemos unos tíos que... Yo tengo unos tíos, yo nada más, ustedes no, yo. Hermanos de mi mamá que siempre que tenían una bronca, ellos no son cristianos y mi mamá les ha predicado durante años y años. Le digo: mamita, no pierdas la esperanza. 1, 2, no sé, pero el Señor va a hacer algo con tus hermanos. Solamente una hermana aceptó a Cristo aquí, fue que se murió de COVID ahora en la pandemia. La mejor hermana de mi madre, se le fue, el Señor se la llevó, pero aquí ella hizo decisión. Pero sus demás hermanos, cada vez que tienen un problema, le hablan a mi mamá: oye, tú que estás en la iglesia, pídele a Dios. Tú que lees la Biblia, pídele a Dios por mi problema. Tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios. Es que saben que la gente cree que por hacer cosas estamos más cerca de Dios. O porque leemos más la Biblia, o porque venimos al templo, o porque oramos, o porque esto. El mensaje que Jesucristo vino a dar de las buenas nuevas no fue hacer cosas, hermanos, sino unión con Él. Es decir, que conozcamos, que sepamos que la única forma de tener acceso al Padre es por la unión que tenemos con Jesucristo. Dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora fíjense bien, Cristo es nuestra paz. Cristo derrumbó la pared intermedia de separación de ese templo del que acabamos de hablar. Ahora, hoy no hay templos ni paredes que derribar. Alguien preguntaría: y hermano, ¿y hoy qué pared derrumbó Cristo para que yo pueda entrar? Ciertamente no hay ninguna pared física, pero sí hay un muro espiritual muy fuerte entre el pecador y Dios, y se llama pecado. Porque por ese pecado, por ese muro que nosotros no podemos derribar, es porque estamos condenados al infierno. Por ese muro que nosotros no podemos derribar, que se llama pecado, es porque estamos condenados a la muerte eterna. Pero saben, todavía muchos cristianos no lo entienden. Casi pudiera asegurarles que lo ignoran, porque su forma de vida todavía demuestra que están de este lado del templo y no del otro lado,
donde está Jesucristo. Solamente Cristo nos dio paz con el Padre. Solamente por su sangre tenemos paz en el corazón. Solamente por su sangre podemos decir que ya no estamos en pleitos, en enemistades, en envidias, en chismes. Solamente porque Cristo derribó esa pared intermedia de separación entre nosotros y el carácter santo de Dios. ¿Cómo vive usted en su casa, amado hermano? Usted en su casa, el ambiente de su hogar, su carácter, sus palabras, sus inquietudes, sus anhelos, sus propósitos y sus metas, ¿tienen como eje a Jesucristo? ¿O tienen como eje la educación, el dinero, el poder, la herencia? ¿Cuántas familias viven pensando en cuánto me va a dejar mi papá? ¿Cuánto le vamos a dejar a los hijos? Ahorra para los hijos, sino ¿qué les vamos a dejar? Sin pensar en lo absoluto que el eje de nuestras vidas es Jesucristo. Hacemos tesoros en la tierra. Yo veía un video que decía un hombre del mundo, pero decía algo muy cierto. Decía: la herencia es un mal cálculo. Ah, caray. Porque la herencia te tiene que dar cero. Todo lo que ganas lo tienes que dar. Así es que si te sobra, antes de que te mueras te sobraron 50 millones, hiciste un muy mal cálculo, hermano. Ahora, ¿a quién se lo vas a dejar? Y luego pensamos que la decisión más sabia es dejársela a los hijos. Bill Gates, creo que, el dueño de, no me acuerdo quién, hermano, es un millonario, pero no de los chiquitos, de los grandototes. Dijo que a su hijo solamente iba a dejar el 5% de todo lo que tenía. Cuando le preguntaron a Julio César Chávez: oye, ¿por qué tu hijo no es igual a ti? ¿Por qué no es el campeonísimo, verdad? En el box. Y Julio César Chávez dijo: porque nunca tuvo hambre. ¿Cuál es el eje de nuestra vida, hermanos? Preguntémonos en nuestra familia, ¿qué nos mueve? Si no te mueve Jesucristo, entonces todavía estás del otro lado de la pared. Todavía no se ha derrumbado ese muro que Cristo ya abolió en la cruz del Calvario, que Cristo ya abolió y que derrumbó. Versículo 16 dice: mediante la cruz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amados hermanos, mató las enemistades. Y cuando la Biblia habla de matar, ¿saben qué significa en griego? Matar. Es matar. Mató las enemistades. Es decir, amados hermanos, Dios nos ayude a ver esto. Jesucristo crea un nuevo sistema, un nuevo pacto, una nueva relación, una nueva nación, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, y todo unido a Él como piedra angular de todo el sistema del universo, para que las enemistades ya no estorben tu relación con el Señor. Cristo lo hizo de una manera sabia, poderosa y hermosa, y es algo que todavía, amados hermanos, no entendemos.
Dice la Biblia acá en Colosenses 3, del 9 al 10. Colosenses 3, del 9 al 11, según. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Nos despojó del viejo hombre, nos vistió una nueva imagen hecho a su imagen, donde ya no somos ni libres ni esclavos, ni griegos, ni gentiles, ni judíos, ni circuncisos, ni incircuncisos, sino ahora somos todos uno en Cristo. Unos en Cristo. Solo unos en Cristo. Y la pregunta entonces, amados hermanos, si ya Cristo nos reconcilió por medio de la cruz, la pregunta es, ¿por qué hay divisiones? Miren, para que haya unidad en la iglesia, en la familia, para que haya unidad, primero tiene que matarse la enemistad. ¿Han pensado en eso? Para que haya unidad, primero tiene que matarse la enemistad. Una familia dividida, que no se ha perdonado, que sigue peleada, que sigue enemistada, nunca va a ser una sola familia. Una iglesia dividida, que no se ha perdonado, que los miembros siguen enojados, sin perdón, con rencores, con envidias, con chismes, con calumnias, es una iglesia que nunca va a tener unidad. Cristo, para poder unificar su cuerpo, unificar su iglesia y hacernos uno con Él, primero tuvo que matar las enemistades en la cruz del Calvario. Eso se tiene que hacer en la casa. El padre, la madre, tienen que impulsar a la familia a perdonarse. Quizá nuestro pasado no es tan alentador y hubo problemas en la casa, pero si Cristo ya derrumbó la pared intermedia de separación entre nosotros, ¿quiénes somos nosotros para seguir construyendo muros donde no los hay? Nosotros seguimos construyendo muros en la iglesia, con otras iglesias, con otros hermanos, y empezamos, es que es mejor la iglesia esta que la otra, es que es mejor los jóvenes allá más jóvenes que aquí, es que la música de allá está más padre que la de aquí, es que los predicadores de allá son mucho más buena onda y predican mucho mejor que los de aquí. Y empezamos, hermanos, a crear muros. Las iglesias, amados hermanos, no son universidades para elegir el campus, el profesor, la carrera. A ver qué padre, miren, esa universidad de allá en Estados Unidos está bien bonita, esa también, pero la de acá de Canadá también. O sea, las iglesias no son universidades. Es un cuerpo santo en el Señor. Hay pastores que se pierden este principio bíblico tan hermoso, donde ya no hay enemistad entre hermanos ni iglesias, ni hay competencia de templos, y hay pastores que compiten con los templos, pastores que compiten con la música, pastores que quieren competir con otras iglesias por sus programas, o su mejor música, o su mejor enseñanza, o su mejor templo, su mejor banca, su mejor púlpito, su mejor. ¿Y saben qué? Quieren ser mejores a las demás iglesias, cuando el Señor no nos llamó a esto. Cristo unió todo su pueblo en una sola familia. Y saben qué? Él sabe de qué tenemos necesidad. Hoy yo les puedo decir que el Señor sabe qué necesidad tiene Betel, qué necesidad tenemos.
El Señor Jesucristo lo sabe y lo va a proveer. Pero nunca lo va a proveer cuando ustedes y yo estemos divididos. Eso jamás va a pasar. Y luego, ¿por qué decimos? ¿Y por qué pasa aquí? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué todos estamos tristes? ¿Y por qué nos pasan estas cosas? ¿Y por qué se va la gente? ¿Y por qué no regresa bien? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué se fue enojado? ¿Y por qué? Porque estamos enemistad, porque hay enemistad, hermanos. Porque estamos enojados. Cuando a eso no nos llamó el Señor. El diablo dice: divide y vencerás. ¿Cierto o no? Ay, qué lección tan padre, ¿no? Quiero destruir a alguien, lo divido y lo venzo. Qué padre, ¿no? Pero Cristo dice: unidos, en unión hay victoria. Cristo dice todo lo contrario: unidos hay victoria. Versículo 17 y 18. Déjenme regresarme. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El mensaje al lejano, al cercano, al gentil, al judío, al mexicano, al brasileño, al chino, al alemán, al que vive en Azcapotzalco o vive en La Pensil, o al que vive en Satélite, al que vive en donde sea, hermanos, en donde sea. El mensaje es: Cristo es el Verbo encarnado, Él proclamó el Evangelio, Cristo es la buena noticia, Cristo es el mensaje de salvación, Cristo es la fuente de vida, Cristo es nuestra paz. Cristo vino a derrumbar murallas, hermanos, que tú has construido. Y esto lo necesitan escuchar en tu familia, esto lo necesita escuchar el mundo. Cristo murió por nosotros, nos mató, mató enemistades que había entre nosotros. Y Cristo dio a la iglesia, amados hermanos, esta comisión de autoridad: proclamar las buenas nuevas. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Lo vamos a hacer divididos? ¿O lo vamos a hacer unidos? Hoy la iglesia moderna, amados hermanos, está tibia. No habla de la palabra, no predica, no da testimonio de la obra vivificadora de Jesucristo. El mensaje que está dando la iglesia hoy en día, amados hermanos, moderna, es: seguimos divididos. Sí, ese es el mensaje que está dando la iglesia. Seguimos divididos. Siguen divisiones en la iglesia, iglesias que siguen buscando el dinero, pastores que siguen buscando su fama, iglesias que están más preocupadas por construir templos grandísimos, enormes, con una belleza incomparable, y la iglesia ha perdido su propósito. Cuidado, hermanos. Hermano, si tú ya eres parte de la familia de Dios, ya no debe haber división en tu corazón. No debe haber división entre tu relación con Dios. ¿Y sabes? Ni tampoco con tus hermanos. Para eso Dios nos dio una boquita, ¿verdad? ¿Sí o no? Para hablar, para conversar de los temas espirituales. Usted y yo hablamos un idioma diferente al del mundo, hermano. Si yo le ofendí, usted puede venir conmigo con palabras santas, sazonadas con sal, no ofendiéndome, no recordándome a mi mamita, sino puede venir con palabras de Dios y decirme: hermano, me ofendiste. Y como hablamos un mismo idioma espiritual,
nos vamos a entender. Eso es unión espiritual. Pero no me voy a voltear y voy a decir algo malo de un hermano. No me voy a voltear y a sus espaldas hablar mal del hermano. No me voy a voltear y a sus espaldas decirle que es el peor hermano de la iglesia. Porque eso, hermanos, es volver a poner tu muro de enemistad que había entre tú y el Señor. Versículo 18. Y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos acceso al Padre porque somos de un mismo espíritu. Esta unión, hermanos, es un misterio. Que la iglesia esté unida a Cristo es un misterio. Así es que, amados hermanos, fíjense bien, somos unos en Cristo. Y dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Nos edifica la palabra de Dios, nos edifica Jesucristo. Cristo nos sostiene, Cristo nos edifica, Cristo nos unifica, Cristo nos une en amor, Cristo nos da nuestra misión, Cristo nos da eternidad. Amados hermanos, somos un templo santo en el Señor, como dice el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién diseña? ¿Quién es el arquitecto de este templo? Es Jesucristo y el Espíritu Santo. Es el proyecto más importante quizá de la historia. Las instrucciones bíblicas para hacer templos en el Antiguo Testamento eran bellísimas, pero esos ya no existen. Ahora el Señor construye un nuevo templo santo en el Señor. ¿Saben qué es? La iglesia. Es la iglesia, el bello y atractivo templo santo, limpio del Señor Jesucristo, para dar vida a quienes están muertos, para proclamar el evangelio a quienes no le conocen. La iglesia tiene que ser atractiva para el mundo, amados hermanos, pero dividido nada somos. Somos piedras vivas edificadas sobre la piedra angular que es Jesucristo. Para terminar, yo te pregunto a ti ahora, a ti amigo, hermano o simpatizante, ¿estás lejos de Dios? Y yo te pongo otra pregunta: ¿cómo te va sin Cristo? ¿Cómo te va sin Cristo? ¿Bien? Alguien podría decir: yo muy bien. No, perfectamente bien. No nos engañemos. Quizás son alegrías temporales. Tarde que temprano tu carne te va a alcanzar. Tarde que temprano la carne nos alcanza y nos destruye. ¿Cómo te va sin Cristo? Mal. Es por tu pecado. Cristo es nuestra paz, nuestro perdón, nuestra reconciliación. Él nos reconcilió por medio de la cruz, por su sangre preciosa. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque ahora podemos ver con nuestros ojos espirituales cómo has derribado ese muro que nos dividía, ese muro que no nos hacía ver lo bondadoso, lo misericordioso y la gracia que tienes para con nosotros. Pero ahora Jesucristo, tu Hijo amado, ha derribado ese muro en la sangre preciosa derramada por Él en la cruz del Calvario. Señor, quizá hoy podemos estar lejos, y aún cristianos pueden estar hoy lejos de ti, Señor. Ayúdanos a recapacitar, a reflexionar en nuestro corazón, a orar a ti, Señor, por aquellas cosas que nos hacen estar separados de nuestra iglesia. Qué división, qué pensamiento,
¿Qué guardamos en nuestro corazón, oh Dios, para decir, no quiero integrarme a mi iglesia? Si somos uno solo en ti, Señor. Padre, tú nos has dicho que no miremos al hombre ni a los hombres, sino a Jesucristo. Que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, para poder ser y estar unidos en un solo cuerpo. Padre, te pedimos que proveas de todas las necesidades, que tú suplas todas las necesidades que como iglesia tenemos. Tú sabes, Padre, todas las cosas y lo que nos hace falta, cuál es nuestro pecado, qué cosas no hacemos bien. Padre, tú provee, pero ayúdanos a tener un corazón humilde, sencillo, Señor, humillado ante ti, hacer morir nuestro yo, Señor, porque nuestro yo es nuestro muro que no nos deja ver, para ser una iglesia única, un solo cuerpo, una misma esperanza, una fe, un bautismo, y poder ser entonces, Señor, victoriosos en Cristo Jesús. Padre, Jesús, tu Hijo amado, es nuestra piedra angular, que no lo olvidemos nunca, Señor. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si hemos pecado, perdónanos, Señor, para poder ser una iglesia que predica tu evangelio, que da testimonio de tu vida, Señor, de tu poder y de tu amor. Padre, gracias, y te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.